voy a empezar a grabar. De todas maneras, no se preocupen, si hay errores, siempre se edita. No tenemos No, para nada. Nosotros por protegernos a ustedes nada más. Sí. Ok, y voy a hacer una palmada para marcar el inicio. Y bueno, les voy entonces a hacer... La primera pregunta es nombres. Nombre completo y después nombre completo si quieren. Carla Patricia Ávila Cetina. Sí, mi nombre completo es Hugo Alfredo Galetti. Opcional si quieren responder o no. Fecha de nacimiento. No. 26 de septiembre de 1958. Un año del pasado. Ok, bien. Sin determinar cuándo. Ok, ¿de dónde nacen? Yo nací aquí en Chetumal. Yo nací en la ciudad de La Plata, en la Argentina. Ok, y en el caso tuyo, ¿cuándo llegas a Chetumal? Llegué a Chetumal en 1982. Ok, Sí. Carla, ¿tu historia familiar? Bueno, la familia paterna viene de Progreso, Yucatán. Chicos, mi papá y sus hermanos, porque mi abuelo viene a trabajar en la parte maderera, en la parte del río, ¿no? Era como, llevaba la contabilidad de algunas empresas madereras. Y mi familia materna es de Belice. Mi abuela viene en unas vacaciones, conoce a mi abuelo y pues ya se queda. Buenísimo. ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que ustedes tienen de Chetumal? Como un momento vívido. Bueno, nosotros cuando mis papás se casaron y nos tuvieron pues yo soy la primera, se fueron a vivir a la parte de Barrio Bravo, por ahí, lo que es ahorita el Injuve, en una casita, y yo me acuerdo de eso, que era así como lóbrigo. Y yo tenía 5 años cuando nos pasamos a esta casa, y que igual no era tan lóbrigo, pero igual era pantano, moscos, bueno, no había calles, ranas. A mí me encantó, ahora puedo decir que me encanta. Y hubo... Pues el recuerdo más antiguo fue cuando llegué en 1982, 1983. Me gustó mucho, me impactó el centro, de lo que hoy llamaríamos el centro histórico de la ciudad, con calles anchas, con una centralidad definida en la Avenida de los Héroes, que tenía mucho movimiento. Me impactó el domingo. Nunca había visto una ciudad que se detuviera en forma total y absoluta el domingo, que en el día, y el puente a Belice, ese puente que desgraciadamente perdimos, ese puente levadizo, que me pareció un hito de toda la vida. Es como un puente levadizo, un poco más... Porque... Bueno, había un puente levadizo, funcionó durante muchos años. A algún genio se le ocurrió sacarlo, modernizarlo, como está de moda decir para cuando se saca algún hito histórico, y sacaron el puente levadizo para reemplazarlo por el actual, que ni siquiera es un reemplazo total, es una medio reconstrucción. De esa forma no pueden entrar los yates al Río Hondo, no pueden entrar lanchas que superen esto al Río Hondo. Desde el punto de vista turístico no fue una buena idea. Oh, ok, yo no sé, es el puente con el que pasa a Belice, ¿no? Claro, se levantaba. Yo sí me acuerdo en toda mi niñez que cuando íbamos y antes de ese puente también cruzábamos en una panga que tenían que jalar con un carrillo. ¿Cómo era ese Chetumal? También me impresionó la persistencia de casas de madera. Aquí y en algunos pueblos como Nicolás Bravo, donde todavía había barrios, o por lo menos cuadras, con casas de madera, ¿no? Nunca hubo una legislación protectora de esta parte histórica. Cuando la hubo, que fue cuando el gobernador Villanueva, fue una ley sin sanciones claras. Entonces, si uno le dice que tiene la obligación de conservar una casa histórica, pero no lo pena duramente si la modifica, pues la gente la siguió demorando. Hay que entender, después del huracán Janet, la ciudad había quedado
terriblemente destruida, y hubo una prohibición de construir casas de madera, si mal no recuerdo por el gobernador Margarito. Entonces, bueno, frente a la destrucción, la primera solución fue vamos a hacer las casas de material. Pero habían quedado muchas casas históricas, en este barrio quedan todavía algunas, entre otras las de la organización donde yo trabajo, que tiene orgullosamente el cartel de casa histórica de Chetumal, pero eso desafortunadamente se fue perdido. Igual que otra cosa que tenía importancia histórica, que era lo que había sido el aserradero de Aguilar, donde ahora está el Palacio de Justicia. Había ahí una combinación de elementos muy interesantes, entre otros unos mascarones, más que mascarones, unos cuadrados, unos bajos relieves, que según me había dicho eran de la época de Amábilis. Entonces se reemplazó una cosa que tenía un valor histórico y un valor estético importante por un edificio burocrático más. Esos son recuerdos un poco. Siguiente pregunta, ¿cómo era Chetumal en ese momento, en ese entonces? Ya sea cuando tú eras niña, por ejemplo, o cuando tú recién llegas, ¿no? Si quieres empezar tú, Carla. Pues cuando yo era niña todo el mundo se conocía, sabían, fulanita de tal es hijo de fulanita de tal, todo el mundo se saludaba, las puertas de las casas abiertas, todo el mundo sentados en su acera o banqueta, todas las tardes, no pasaba nada. Pues todos los domingos se juntaba la familia a comer, un ambiente muy familiar. Bueno, cuando yo llegué, muchas de las cosas que cuenta Carla de cuando yo era niña persistían. Entonces, cuando llegué, la ciudad tendría unos 60.000 habitantes, todavía era una ciudad muy centralizada, con muchas cosas en el centro. Muchos negocios de la Héroes, la gente vivía arriba de su casa. Entonces tenía el negocio y arriba tenía su casa habitación. Y sí había toda una cuestión de relaciones familiares, de relaciones así sociales bastante diversificadas a nivel local, ¿no? No era mucha la gente que había venido de afuera, recién empezaba el crecimiento fuerte de la ciudad hacia nuevos barrios. Hubo varias etapas en esto, ¿no? La primera etapa, y creo que debemos a esa lo bonito de Chetumal, es la etapa fundacional, ¿no? El modelo que siguió Chetumal en su primera etapa fue un modelo de tipo Colonia Roma, Colonia Condesa en la Ciudad de México, en lugares de México como Ciudad Mante o Los Mochis, caracterizada por grandes avenidas. Todas son grandes avenidas, no hay calles principales, no hay calles secundarias. Estas grandes avenidas tienen árboles, a mi manera de ver mal distribuidos, tendría que haber banquetas más anchas y los árboles en las banquetas y no tantos camellones, pero eso existe una estructura ambiental en la ciudad. Yo diría que esto continuó más o menos hasta poco antes de la fundación del Estado o en la época más o menos en la cual se hicieron una serie de cosas para constituir a Quintana Roo el Estado. Más o menos en esta época aparecen algunas colonias diseñadas con principios de la arquitectura moderna, o mejor dicho, no de la arquitectura moderna, del urbanismo moderno, que por X razones, por no estar adaptados a la función, que fueron buenos intentos, pero que no estaban adaptados a la costumbre de la gente y a la falta de ciertos espacios. Son colonias como la colonia campestre, como algunas en la Insurgentes, ¿no? Algunas partes de la López Mateos, en las cuales hay un área central, una especie de plaza,
hay calles de acceso, algunas, hay otros andadores peatonales, ¿no? Entonces la idea era tomar una idea tomada del urbanismo americano de esa época, que la calle tiene que tener un frente hacia la vía peatonal y una parte de atrás de servicio donde estaría la parte del carro. Pero no se hicieron estacionamientos en las casas, los autos tenían que estacionarse en lugares públicos de estacionamiento sin techo. Entonces eso fue una buena idea que no funcionó. Después podríamos decir que vino la etapa en la cual se hizo, eso fue para atrás en el urbanismo, ¿no? Se hicieron grandes avenidas, carriles primarios, tipo Insurgentes, de Efraín, Eric Paolo, o las que cortan a estas, la Chetumal, etc. Y una estructura que yo llamo de callejones, de parámetros urbanos muy pequeños, prácticamente sin banquetas peatonales, con calles que no superan los 10-12 metros de ancho. Entonces ahí se perdió todo intento de hacer un urbanismo ambiental en la ciudad, y esto se fue repitiendo. Hubo una ley, que fue la ley de fraccionamiento, más o menos de 1980 y algo, ¿no? O 1990, que hizo una copia de lo que vemos en las películas americanas, ¿no? La casa termina, luego viene un frente verde y después hay una calle. Pero se hizo sin ninguna disposición para que ese frente verde fuera verde. Simplemente se obligó a tener un revestimiento. La casa tiene que tener un revestimiento, no me acuerdo exactamente, creo que 3,50 metros en algún tipo de colonias, en otros más, sin ninguna disposición. Entonces lo que se hizo fue una serie de, esto generalmente para barrios o para colonias diseñadas, ¿no? Se hicieron una serie de frentes de casa fuera de la calle, y lo que hizo la gente fue, avanzó sobre esto, la ocupó, como no estaba previsto que todas las calles tuvieran que todas las habitaciones tuvieran su estacionamiento a un costado. Este estacionamiento se hizo al frente, y en todos estos barrios lo que tenemos es una ciudad sin fachada, una ciudad de bardas, una ciudad que se ha empobrecido. Yo creo que merecemos más como capital del Estado, y realmente eso no se ha modificado por intereses de los desarrolladores, que ven la cosa en metros cuadrados constructivos y se perdió el concepto de ciudad con un centro. La concepción fue una calle longitudinal de negocios. A lo largo de varios kilómetros, el ejemplo más característico es Mayuyá, ¿no? Son varios kilómetros seguidos hay algunas casas de habitaciones, pero la mayoría son negocios. En la parte de atrás, no sé si ustedes se fijaron, la primera calle no está a 100 metros, sino que está muy cerquita, a 20-25 metros. ¿Por qué? Porque es la calle de servicio a todos los negocios, la parte de atrás del negocio, ¿no? Bueno, esto lo que hizo fue dispersar la idea de un centro. Y ese centro lo ocuparon los supermercados, las plazas comerciales, tipo la Plaza de las Américas. Entonces, lo que es el centro urbano de la ciudad, el centro histórico urbano, pues como que se ha perdido y no ha sido reemplazado por una estructura urbana similar. Qué buen recorrido. Y bueno, y para ti, Carla, ¿cómo has visto la transformación de la ciudad de Chetumal? Sí, la parte histórica, que es esta parte antigua, pues está, la verdad, como que se ha ido abandonando, la gente se está yendo por otra parte, las casas tradicionales ya no existen, las familias tampoco porque se fueron. Sí, eso sí, no se ha revivido esta parte antigua o este centro histórico, en nada. Por ahí pusieron un cafecito por ahí, pero se ve una parte fantasma.
necesitan inyectarle a esta parte, ya sea para turismo, ya sea para lo que quieran, algo, porque no están, no lo han hecho. Se han ido para allá haciendo colonias y Chetumal que lo han agrandado, que ya ni se conocen. Nosotros los antiguos nos perdemos. Pero no, da pena aquí. Y todas estas nuevas colonias en realidad dan pena. No es que no funcionen, diremos, tienen movimiento, tienen vida comercial, etc. Pero es un barrio de cualquier lugar de clase media baja de México o popular de México, no tiene ninguna personalidad, se ha perdido cierto carácter, ¿no? Hubo una gran obra urbana que fue el Boulevard. El Boulevard empezó, a mí me tocó vivir prácticamente todo el crecimiento del Boulevard, ¿no? Entonces empezó de una cosa muy pequeña, se fue extendiendo, primero hasta la glorieta Azueta, luego de ahí en más fue creciendo de a poco hasta Calderas. Eso sí ha sido una obra impresionante. ¿Por qué? Porque esto le da a Chetumal probablemente el bulevar más bonito de México. Le faltó un poco para diseñarlo a lo grande. ¿Por qué? Porque realmente la banqueta que da no sobre el mar, sino la otra, es muy pequeña. Ahí faltó la generosidad de hacer una cosa tipo Paseo Montejo, ¿no? Que las banquetas son enormes, ¿no? De 6-7 metros de ancho. Eso es una cosa diseñada para el peatón, diseñada ahora en la actualidad para el ciclismo, ¿no? Hay una especie de maña que tienen casi todos los desarrolladores urbanos, y no solamente en Chetumal, también en otros pueblos o ciudades de Quintana Roo. El tránsito ciclístico es algo que está creciendo, pero está creciendo ligado al turismo. Hay una especie de mentalidad de que el pueblo bicicletero es pueblo pobre y que esto no tiene que tener y que eso es una vergüenza, ¿no? En realidad eso es una cosa que va en contra del urbanismo contemporáneo, ¿no? Totalmente, ¿no? Hay ciudades que viven, que el transporte ciclístico es mucho más grande que el automotor. Acá se concibe que si hay que hacer algo ciclístico, hay que hacerlo a costa de lo peatonal y no a costa de lo automovilístico. Tenemos una ventaja. Toda la ciudad tiene los carriles automovilísticos sobredimensionados. No hay falta de espacios automovilísticos. Cada carril está diseñado con 50 centímetros más de lo necesario. Entonces hay espacio de sobra. Pero no, y ahora es un ejemplo de lo que se está haciendo en el Boulevard. Se hace un carril ciclístico sobre lo peatonal. ¿Por qué? Porque alguien hizo un mal carril ciclístico, lo hizo de doble sentido y es una barbaridad, obviamente. No se puede restarle 2 metros a una calle, pero sí se le puede restar 80 centímetros, 70 centímetros, lado y lado. Con eso no se hubiese quejado nadie, todo el mundo estuviera feliz, y encima, como había árboles, se decidió talar los árboles para hacer el carril ciclístico. Entonces, una de las características del urbanismo acá en Chetumal en especial y en general en todo Quintana Roo es la falta absoluta de noción de las necesidades ambiental, de cuál es la función del arbolado urbano. La principal es la sombra, es una acción contra el cambio climático. Hay 25.000 acciones contra el cambio climático, que sí, cambiar los autos de motor de explosión a motor eléctrico, pero la cosa más elemental, que es una cosa que esté ahí, que capture carbono, que tenga una función bioclimática, que reduzca toda la contaminación, eso no se le tiene. En lo personal creo que es por intereses de los desarrolladores de aprovechar hasta el último espacio para concreto, ¿no? Y no hay una cultura, no hay una tradición al respecto. Cuando se hace una plaza, México tiene una gran tradición en plaza, tiene un estilo de plazas. Hay lugares como el Parque Hundido, ¿no? Que son una forma muy especial de parques urbanos, ¿no? Acá no se ha hecho, son parques, no se piensa cuáles son los elementos verdes,
lo que llamamos la paleta vegetal, sino cuáles son los elementos construidos. Vamos a hacer una fuente, vamos a hacer unos asientitos de concreto, unos peatonales que también son de concreto, o el extremo, en Playa del Carmen, prohibido pisar el césped. No, el césped está para que la gente vaya, se siente, se acuesta, para eso es una plaza. Entonces hay una visión ornamental de lo que es el arbolado humano y no una visión funcional. Es un servicio ambiental en bien de la ciudadanía. Eso es una cosa que probablemente, por mi formación profesional, lo veo como uno de las carencias más importantes en nuestro urbanismo y en el tema que nos toca en Chetumal. Ok, cambiando de tema, ¿qué consideran ustedes que podría ser lo más o las cosas más representativas de la ciudad? ¿No? Lugares, momentos, cosas, actividades. ¿Qué representaría Chetumal? Pues Hugo ya mencionó el bulevar, es una belleza, es bueno ir a caminar en la mañana para hacer ejercicio, para pasear, para montar bicicleta, para llevar a los niños, es una maravilla. El parque donde está el Palacio Municipal, yo crecí ahí, todos los días nos llevaban a 5 de la tarde, mi mamá agarraba a sus niños y se al parque, y así como ella, muchas mamás, y ahí nos reuníamos a montar el triciclo, a montar el carrito, y eso ahorita sigue siendo, con cosas más modernas, pero sigue siendo reunión de familias con niños chicos, que no hay en otras partes. Pues, para mí esos dos quedan, bueno, Calderas también me representa mis vacaciones infantiles, juveniles, y porque ahí se pasaba Semana Santa, fines de semana, era Calderas. El Parque de los Caimanes no tenía... Sí, pero yo no sé por qué nosotros no nos llevaban tanto ahí de chicos, nos llevaban al del Palacio. Sí, había la fuente, las fuentes que dejaron de funcionar y nunca limpiaron esas piletas. Pero para mí eso es lo más representativo. Las casas que ya no existen, pues pudieron haber sido. Las casas de madera. Sí, ¿no? las casas de madera. ¿Y para ti, Hugo? Bueno, para mí, digamos, más que vivencia, porque venía de afuera, era lo que uno veía como paisaje urbano, ¿no? El Palacio de Gobierno. El Palacio de Gobierno creo que es una obra que hay que defenderla con mucho, ¿no? Esa es una obra, es un hito urbano en la ciudad. Donde ahora está el Museo de la Ciudad, la Escuela de Música, etcétera, que fue la Escuela Belisario Domínguez. Eso es probablemente el lugar con más importancia artística en Chetumal. Los medallones, sí, eso creo que sí, son los de Rómulo Rosso, ¿no? Entonces, eso hubo realmente una acción muy positiva cuando se recuperó. Se había dejado venir muy abajo, eso se ha recuperado, creo que eso es importante. Las pocas casas que quedan, esas, tendría que haber un esfuerzo, aunque queden pocas, aunque yo haya perdido la noción no barrio, pero al menos de cuadras de este tipo de construcciones, rescatarlas. Sí, rescatar y tal vez fomentar que esta parte, estamos ligados a caribeño, ¿no? Anglo-caribeño, y tal vez fomentar y que sea un distintivo para esta parte. ¿No hay ningún tipo de subsidio o apoyo para las personas no que hay tienen nada. casas de madera? Tampoco hay una concepción, hay como una especie de aferrarse a lo maya antiguo o a lo maya rural. Entonces, ahí en Bacalar había una casa de madera con un diseño constructivo impactante, era prácticamente un rompecabezas, se ponían ahí. Era un modelo para recuperar en parte esta cosa histórica con técnica de construcción moderna.
como estaba cerca del bañero, o parte del bañero, lo sacaron y puse una palapa. Es decir, una de las 1000 o 2000 o 100.000 palapas con techo de guano que hay en el estado, una más. Entonces, esa falta, toda la etapa forestal del estado, que viene desde el principio del siglo XX hasta más o menos la época que yo llegué por acá, era el fin de esa etapa forestal. Empezó otra cosa, pero también forestal, pero diferente, con participación campesina, etc. Toda esa etapa muy ligada a esto de las casas de madera, casas que se fabricaban en Nueva Orleans, que se traían acá y se cambiaban por caoba en el puerto. Hay varias que están así, hay unas cada 2 cuadras, ¿no? Bueno, toda esa etapa como que se ignora. Esto no existió. Nos vamos a una especie de folclorismo maya o a un modernismo sin nada. Por cierto, hay algunas casas con un diseño de arquitectura moderna que sí son muy dignas, son realmente para tener en cuenta como hito arquitectónico en Chetumal. Una está en el monumento a Javier Rojo Gómez, cerca del cuartel de los Marinos. Ahí hay una casa en una barranca que realmente es un ejemplo. Donde está sobre la Efraín Aguilar, llegas a la Rojo Gómez. Y aquí en contraesquina hay una casa con muchos cristales. Es de los Andes. Una casa hermosa. Si la ciudad tuviera 200 casas como esa, sería otra cosa. Les recomiendo tomarles una foto. Es una de madera completamente. No. Es de construcción con muchos cristales al frente. Otra cosa que me faltó es el muelle. Es una cosa muy bonita. Y muy bueno la decisión de abrir el muelle al público y convertirlo en un lugar social, de paseo, etcétera, porque esto ha cambiado bastante. Nosotros tuvimos durante un tiempo en el muelle una casa barco y teníamos un restaurante en la casa barco, se llamaba El Viejo Hotel. Fue una excelente idea en un momento inadecuado, porque todavía no había turismo y ni tampoco había todavía el grupo de gente local que va a ese tipo de lugares. Luego se formó toda esta serie de negocios que hay atrás del Monumento a la Bandera, que funciona, que es una cosa que tiene vida, ¿no? Y una cosa como es en el muelle, en la actualidad, hubiese sido realmente una trampa. Pero bueno, Margarita y Magda a tomar café y pastel. Sí, vino el ciclón, un ciclón, lo llevaron a resguardar y ya no se pudo. Sí, porque era inagradable. Sí, era inagradable. Chetumal como otra de las cosas que tenemos fantástico, subaprovechada, sobre todo porque muchas cosas del turismo se intenta copiarlo de Cancún, o se deja que la gente en forma espontánea y anárquica haga lo mismo que en Cancún, la bahía de Chetumal. Eso es un recurso, visto desde el punto de vista turístico, único, ¿no? La bahía en su momento fue una cosa de transporte, había unas lanchas que iban desde acá hasta Xcalac, de Xcalac salían barcos, o los barcos que iban a Belice para transportar la madera, etc. Pero en la actualidad esto está subaprovechado, ¿no? Podría haber marinas por todas partes. Creo que hay un exceso de una visión ambientalista extrema en la cual para hacer un muelle se ponen 45.000 condiciones en vez de impulsar una cosa que realmente va a proteger el ambiente, ¿no? A través de la actividad humana. Y por otra parte una visión fiscalista, tienes un muelle y te cobra un montón de miles de pesos, ¿no? No es fomentar un desarrollo turístico hacia el mar. Nosotros tenemos un frente de mar y la ciudad tiene la vista hacia la Masusa, ¿no? Invertido la centralidad. Chetumal como zona libre de impuestos, ¿qué recuerdan de eso? ¿Qué
Pues yo en mi niñez, pues, bueno, cuando había eso, era mucha gente que venía a comprar de otras partes de la República, venían a comprar barato para revender. Y también les cobraban en la aduana, o cuando tenías que cruzar la aduana también son recuerdos, te revisaban por todos lados para quitarte lo que llevabas, cuando íbamos de vacaciones a Mérida. Y bueno, sí, había flujo de dinero, ¿no? Había actividad económica, se vendía. Ahorita ya no hay nada. Los supers nada más son los que tienen negocio. Claro. Pues yo recuerdo el camino de que iba desde la carretera de acá de Escárcega, entrando a Caobas, de ahí a San Antonio Soda y de ahí de vuelta a la carretera, que era en ese entonces de tierra, menos la partecita Caoba. Entonces ahí uno tenía el cuidado de ponerle abajo de la camioneta con unos alambres todas las cosas electrónicas, daba la vueltita y esquivaba la caseta, la aduana, ¿no? Era una práctica bastante usual. Varios compañeros de trabajo eran de por allá y entonces lo hacían frecuentemente. A veces los saludé. Momentos importantes o relevantes en la historia de Chetumal. Momentos que marcan, digamos, la historia de Chetumal para ustedes. Pues a mí no me tocó el Llanet, que fue lo que fue una catastrófico, ¿no? Pero me tocó el Carmen. Y pues en esa Carmen. época... No me acordaba del Carmen. Sí, ¿te tocó? No, pero eso en los 70s, ¿no? ¿80s? Yo tenía 15 años. Subió el agua hasta acá arriba. Cuando el Carmen, sí. No hubo tantos decesos ni catastróficos porque pues ya nos podían, viene de tal intensidad, viene con agua y pasaban los soldados aquí y si alguien estuviera o sales por tu voluntad o sales arrestado, pero aquí no, en la parte baja no dejaron a nadie y no hubieron robos porque ellos estaban patrullando. ¿Cuál otro? ¿Qué más catastrófico? Bueno, catastrófico o eventos que tú consideras como importantes, ¿no? De la historia o de tu vida en Chetumal, ¿no? Cuando hubo una recesión económica mundial, hace 26 años, también fue catastrófico porque... En los 90s, ¿no? En los 90s. Eso fue muy marcado. Y pues no, todo lo demás, la verdad que jala y estira, pero muy feliz. ¿Y para ti? Pues para mí, por historia personal, yo diría que un momento muy importante fue la instrumentación del Plan Piloto Forestal en 1982-83. Es decir, eso hizo que todos los ejidos que trabajaron en el Plan Piloto, tomaran el aprovechamiento en sus manos. Se acabó la concesión de la empresa Micro, que fue durante muchos años lo más importante en Quintana Roo, la empresa más importante. Hubo momentos en que la actividad de la Micro tuvo más dinero que el presupuesto del Estado. Entonces, la desaparición de esta idea de la concesión, la participación de la gente, todo un grupo, una movilización de extensionismo, de política pública alrededor de todo esto, para mí fue un hecho central en mi vida. De hecho, estoy acá. Las dos razones por las cuales estoy acá son: la primera, la segunda, por la causa original, por lo del Plan Piloto, y la segunda, por haber conocido acá. No en importancia, pero sí en tiempo. Y la otra fue el Tratado de Libre Comercio. Ese cambió radicalmente. ¿No? Lo que conocimos como el Chetumal, que estábamos hablando recién de la fayuca y qué sé yo, bueno, todo el país se convirtió en fayuca, entonces ¿para qué hacerla acá? ¿No? Entonces, eso significó el fin de lo que conocíamos de la Héroe, la conversión de la Héroe en una calle central de cualquier pueblo de México, zapaterías y cosas por el estilo. Se perdió esa cosa. No digo que haya sido positiva, no digo que haya sido una gran idea, sino que se perdió un periodo histórico, ¿no?
Y empezó una etapa en la cual buscar qué hacer, y a veces no se sabía qué hacer, ¿no? Hasta hubo una propuesta, unas pangas que llevaron unos motores de acá a Honduras para revitalizar, que fue una buena idea, habría que haberle dado continuidad. Bueno, ¿qué hacer con los inversionistas de Chetumal, que antes estaban todos en la cosa electrónica y después de repente se acabó? Mucha gente se fue a invertir al norte, que había el sector turístico, ¿no? Entonces ahí sí hubo un cambio, es otra ciudad a partir de ese entonces. ¿A dónde iban a divertirse? Ya no digo de niños, ya de adultos, ya. Pues había, bueno, no sé si me voy a acordar de los nombres, en el hotel, lo que ahorita son Los Cocos, era el presidente, y había uno que creo que se llamaba Lero Lero. Ajá. Y ahí era una disco. El Lero Lero. El Lero. Aquí en Lantares, Y aquí a la vuelta, ¿no? Está. y yo no me acuerdo de ninguno. Bueno, pero eso Pero había, duró. sí, había una sobre la Héroes, en la parte que todavía había apogeo económico, una como nevería tipo americana, que iban a tomar la malteada, la hamburguesa. Después abrieron una en un edificio que se cuartió sobre la Héroes también, Sikef se llamaba. Y era algo así, ese tipo de cafés, comida tipo americana, ¿no? Y no me acuerdo de ninguno. ¿Y para ti hubo lugares para...? Bueno, la parte indecorosa de la pregunta no la voy a responder, que así, que en qué lugares antes de conocer a Carla. Al Dorado. Yo me acuerdo del Mitejá, que era un lugar que siempre hablábamos del Mitejá como el Mitejá, ¿no? Ah, sí, pero ese era el más santo. Imagínate. Bueno, pero hay una cosa que sí que no es privativo de Chetumal, pero sí de todo, de todo el mundo, no solamente Claro. de todo México, que es la pérdida del cine. La pérdida del cine en el entendido de un cine con características de cine-arte, con un sistema de distribución independiente, que el proveedor local o el dueño del local del cine seleccione las películas. Me acuerdo que acá había un montón de cines, si no recuerdo, había siete cines, el Ávila Camacho, que se convirtió en una ruina, el Leona Vicario, el Continental, el Campestre, el Juventino Rosa, ya estamos, ¿no? Había un cine en Bacalar. Me acuerdo que hace un poco tiempo estábamos en Bacalar y decía, bueno, ¿dónde estaba el cine? Digo, los muchachos de Bacalar, ¿cómo? ¿Dónde estaba el cine? ¿Pero cómo que había un cine en Bacalar? Claro, estaba allá. No, pero nunca vimos el cine. Claro, nunca vieron el cine. El cine tenía una silla de esa de lata que se levantaba. Ponían uno sus propias sillas. Me acuerdo que había discusiones, por ejemplo, convencer al dueño del cine campestre de que trajera El Último Emperador. ¿Por qué? Porque el señor dice, es una película que dura mucho, la gente se va a aburrir y se van a ir. ¿No? O una vez que trajeron una película islandesa, la única vez que yo vi una película islandesa, y se equivocaron y pusieron los rostros al revés. Entonces, eran parte folclórica, ¿no? Había héroes que resucitaban y cosas raras, ¿no? Bueno, esa es una etapa gloriosa que se ha perdido, porque se ha perdido como ese tipo de cine. Ahora hay cines ligados a la plaza, ligados a un ente comercial, el cine más chafa, totalmente comercial, diremos, de vez en cuando, una en 20 llega alguna película con cierto contenido artístico, es una cosa total. Sí, las salas son fantásticas, comodísimas, caro, uno puede llevar papitas y de todo adentro, que se venden ahí como parte del negocio, pero el cine como espectáculo... Como evento social también, ¿no? Porque yo recuerdo que era... Y otro elemento importante que creo que hemos olvidado y que para mí tuvo una importancia cultural central en Quintana Roo es hay veces que me llena demasiado. ¿Cómo se llama la de difusión social? ¿El IQC? ¿El IQC? No, subiendo por la...
Bueno, ¿En qué calle? Museo de la Cultura Maya. no, donde hacen donde hicieron la televisión. Sí, al lado de la biblioteca, ¿Cómo se el llama? tiempo antes. El sistema de comunicación. El sistema de comunicación Comunicación social. Cuando yo llegué había un tipo brillante y un equipo brillante. Eso era realmente un equipo de difusión cultural impactante. Era un ejemplo para un Estado que cuando yo llegué recién se estaba creando. Falleció hace como unos 2, 3 años. Era un amigo de Magda, cuando Magda llegó con el sistema, no me acuerdo cómo se llamaba. Ese es el que yo quería. El otro día le estaba diciendo a Carla cómo se llama. Había uno Boche Castro que era como el segundo, tercero. Y el jefe, Virgilio Caballero. Bueno, en este momento lo único que se puede escuchar es reggaetón. Entonces ha habido un deterioro, una indiferencia por el aspecto cultural, aunque a veces se hizo una Secretaría de Cultura sin ninguna función en específico, se dividió de Educación y Cultura y realmente no había con qué llenarlo, ¿no? Entonces, esto fue una etapa realmente que yo diría hay que recordar. El sistema Quintana Corriente de Comunicación Social, un grupo de charlas de café que hubo después de discusión política, también muy bueno. Entonces, ese tipo de cosas, eso es una cosa que como capital del Estado mereceríamos que se tome muy en serio, ¿no? Mínimamente recuperar lo que dejamos venir abajo. Bueno, digo dejamos, no me tocó a mí, lo que alguien dejó de venir abajo. Bueno, ya casi terminamos. Lo que vamos a hacer ahora es que les voy a ir dando palabras y me gustaría que con estas palabras ustedes me digan qué memorias o qué les evoca o qué les recuerda, ¿no? No necesitan contestarme con otra palabra, sino pues con lo que ustedes reflexionan a partir de la palabra. Sí, pero vamos a pensar primero ahora en el Chetumal del pasado, ¿ok? Entonces les voy a dar palabras y ustedes me dicen qué recuerdan con respecto a esta palabra del Chetumal del pasado. Empezamos primero con música. ¿Qué recuerdan de música? En esas idas al parque, todos los días, siempre tocaba la banda del Estado. Todos los días y nos encantaba. Era banda, ¿no? Muy bonito. Me quedaba ahí viendo porque las canciones o las piezas que tocaban eran muy lindas. Y cuando estabas muy chico y no te interesaba lo que estaban tocando, pues tú sí canta, pero estabas escuchando la música. Eso me encantaba. Qué guay. ¿Y para ti, Hugo? Me voy a ir de Chetumal, el chile frito. ¿Cómo es el chile frito? El chile frito se le dice en el estado de Guerrero a la banda popular. Ajá. Espontánea, de gente, algunos han estudiado un poco de música, otros la tocan de oído. Y es una cosa que se da en casi todos los pueblos de manera espontánea. Nosotros cuando estaba yo viviendo por allá, íbamos a jugar al básquet, le pagábamos 10 pesos al chile frito y ellos nos venían a tocar. Esa es una tradición, existe en los pueblos de Yucatán. Desafortunadamente no ha llegado hasta acá. Faltan esas expresiones populares espontáneas de música, de que alguien agarre la guitarra. Todo se hace de manera institucional. Tuvo alguien que hizo una filarmónica de Chetumal. Se juntaban una vez por año músicos de distintas partes para hacer un concierto. Entonces, esa continuidad. Y sí voy a recordar a alguien, a dos personas, a quien le agradecemos más de 20 años de este tipo de experiencia, al mismo tiempo. Dos personas excelentes que tocaban en cualquier reunión social, en cualquier cumpleaños, en cualquier restaurante. Excelente música, excelente calidad y yo los considero parte de la historia de Chetumal. Si digo música de esta que sale desde abajo, pienso en ¿Comida? Yo crecí en una familia que la importancia era la comida, las 3 comidas más los postres de mis ambas familias. Y sí, había de todo, porque mi
mi familia yucateca, pues todo que es el relleno, que es el queso relleno, que es el mungipollo, que las empanaditas de queso, de carne. La familia materna, pues mitad beliceña, mi abuelo era español. Bueno, era una mezcolanza, pero todo muy rico. Qué bueno. ¿Y para ti, Hugo, la comida? Para ti, ¿qué es lo que más importa? Había un restaurante en el camino a Calderitas, especialista en comida yucateca, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Lolbe. Sí, Y había otro que empezó como un excelente restaurante, después se convirtió más en una cuestión un poco de cantina que se llamaba Los Pozos. Ahí me impactó el relleno blanco y el relleno negro. Y lo que me impactó en la costa fue el escabeche de caracol. Me sigue impactando el escabeche de caracol como una de las cosas que más. Yo siempre dije, y una vez lo escribí, ellos lo presentaron en Monterrey, una cosa que decía Quintana Roo entre la selva y el mar, la comida de la selva y la comida del mar. Porque el otro que me impactó es el venado. Otras cosas, a mí siempre me gustó la comida de casa, pero el venado para mí tiene una calidad particular, ¿no? A veces subaprovechada. Sí, de venado, bueno, está bien, es rico, pero hay formas de hacer el venado. Nosotros trabajamos bastante por hacer cacería legal en los ejidos, establecer humas y cosas por el estilo, porque esto se hace en la mayor parte de los casos de forma ilegal en la mayoría de los pueblos. Hay la posibilidad de hacerlo, hay que organizarse, hay que solicitar los permisos. Un compañero que biólogo tenía un pequeño changarro en la calle de venta de comida de venado y él la compraba en humas, en distintas humas. Entonces el único negocio acá en Chetumal de comida de caza legal que conocí fue ese. Ahí hay una potencialidad muy grande, una potencialidad enorme, sobre todo en el sur de Quintana Roo, que no tiene una cuestión de destrucción como en el norte muy grande. Acá hay abundante fauna, entonces regularizar eso. Estamos intentando retomar los dos ejidos con los cuales en lo particular trabajé, Caobas y Tres Garantías, tenían un grupo cinegético organizado, venían turistas cinegéticos de los Estados Unidos, se les vendía un paquete de distintas especies, se les aseguraba que iban a tener la presa, y esta gente venía feliz de la vida, y en medio del monte, en condiciones, a ellos lo que les interesaba era él, y ahí hay una tradición de cacería. En Europa, en Alemania sobre todo, esto está ligado a la nobleza. Eso es una cosa que desde la Edad Media los nobles, y en Inglaterra también, participan en la cuestión de la cacería. Vino un noble alemán una vez y en el ejido Tres Garantías de noche se escapó con el grupo. Estábamos viendo cómo organizar este asunto, era un proyecto con la asesoría técnica alemana. Se fue al monte y sacó un clarín y empieza a tocar una serie de toques. Y uno de los compañeros, un gran amigo, un gran promotor forestal, Raimundo Terrón, que acaba de fallecer, dice: ¿qué tienen que venir a hacer los sardos a esta hora de la noche? Cuando vio con eso dijo: no, lo que pasa es que son los toques que hacemos en Alemania para indicar la presa, para indicar, y dice, pero acá también lo hacemos. Agarró la escopeta y empezó. Esto quiere decir que avisté el venado. Ya se puso. Él estaba tan fascinado el alemán que lo llamó para grabarlos y llevárselos. Esto es una tradición importantísima, ¿no? Entonces, que de esas tradiciones se haga algo legal, algo sustentable, yo creo que esa es una cosa que ahí tenemos ciertos contrincantes, que es
ambientalista extremo, que piensa que tiene que estar el medio ambiente, pero que no tiene que haber gente. Desde que yo llegué acá a la región y antes en la selva de la Candona, siempre pensé, o la gente toma el aprovechamiento de lo que sea en sus manos o lo destruye. Esto, todo el grupo con el cual llegamos acá lo seguimos manteniendo, y algunos un poco viejitos, otros menos viejitos, y por suerte en muchos ejidos la gente tiene esta visión. Creo que este asunto de pensar cómo abastecer de platos de gran calidad basados en un aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre sería un plus turístico que realmente nadie ha impulsado, ¿no? Yo no recuerdo en Chetumal algún lugar en que esto se comiera, salvo lo de este compañero, pero que era un puesto en la calle, ¿no? Fiestas de Chetumal, fiestas. ¿Qué fiestas? Hacían, era muy tradicional las novenas de Guadalupe, me acuerdo, eran las que lo hacían aquí al lado. Y todos los niños corríamos cuando oíamos uno de los cantos que era el final de la novena, y íbamos corriendo con nuestro platillo. ¿Qué otras fiestas? Carnaval, era muy significativo en esa época. Y pues como estaba tan chiquito Chetumal, pues no había vandalismo, era fiesta. Y nos divertíamos, nos pintábamos con añil, no con cosas peligrosas, ni se tiraban fruta podrida, ni nada, eso no existía. Había fiestas que teníamos como con la mezcla de Belice, ¿no? De inglesas, tal vez el Pascua ahora, de esconder huevos y chocolates para los niños. Y así de tradición, me acuerdo de esas. ¿Te acuerdas de Como alguna? fiesta urbana, yo de lo que me acuerdo es el Festival del Caribe. Duró unos cuantos años, fue una iniciativa política, hay que reconocerlo, una excelente iniciativa política. ¿Con quién empezó? Con Jorge Martín. Ajá. Eso fue una cosa en la cual era el carnaval viniendo de países en el cual era una fiesta mucho más grande. Realmente a mí cuando vi un poco las comparsas espontáneas de carnaval dije, bueno, esto es más un juego de niños que una cuestión de participación de masas, ¿no? Pero eso convirtió la vida de Chetumal. Hubo un carnaval, vino gente de distintos lugares del Caribe, hubo, bueno, aparte de las comparsas tradicionales, música, hubo discusiones literarias. Realmente era lo que merecíamos como capital del Estado. Es una idea que se perdió, se dejó morir, se reemplazó por el reggaetón, por la radio, pero esto es una cosa que hay que recuperar. Considero que hay que recuperar. Caribe, cuando pensamos en el Caribe, ¿en qué piensan? La belleza del Caribe es muy lindo. También en platos culinarios como los queques, ir a pasar vacaciones al Caribe y la gente local nos vendían empanadas de coco, queques, hacían pescado, cerré, cosas típicas de la costa, y pesca, vacaciones. El Caribe eran vacaciones. Para ti, Hugo, Caribe. Para mí el Caribe es lo que conocí cuando llegué a Quintana Roo, en toda la zona sur, desde Punta Herrero hasta Ixcalac, ¿no? Para mí eso era el Caribe, era ir, caer a la casa de unos pescadores, contribuir con la comida. Prácticamente uno no le cobraban nada, se quedaba ahí, tenía que ponerse la hamaca con el mosquitero porque si no se lo comían los mosquitos. Era una cuestión de una belleza prístina. Me acuerdo de una excursión al Banco Chinchorro, y era una cosa impactante, ¿no?
La relación Caribe-mar, pescadores, una cosa que bueno, Majagual lo mantiene, pero todo el norte de Quintana Roo lo ha perdido, se ha convertido en un turismo demasiado masivo, se ha permitido que esto crezca en forma descontrolada. A la larga yo creo que se va a matar la gallina de huevos de oro, pero bueno, eso quizás no me toque verlo, ¿no? Y bueno, sí, está feliz. Ahora que Carla mencionó el cerré, la primera vez que comí el cerré dije, no, esto es una maravilla. Cerré Es pescado. O cerec, en realidad es cerec. Ajá. En leche de coco, con plátano macho. Ajá. Qué rico. El Sí, uso correcto. culinario del coco, Ajá. Sí, esto es otra cosa que para mí es Caribe. sí. Sí. Creo que Belice. lo comí en Haití, eso también, fíjate. Me pareció que en Haití también lo preparan, y si no, hasta en República Dominicana. Pues sí, porque en Honduras seguro Sí. hay algo, cosas parecidas, pues somos, pues sí, estamos en el mismo nivel. La sopa de caracol también, ¿no? Es una cosa que de acá hasta Honduras, ¿no? Sí. Belice. El uso Belice. el uso del plátano como parte de la comida, no como fruta de postre, sino No, como como parte De la comida. de la comida. Y cuando piensan en Belice, ¿en qué piensan? Belice es parte de mi vida porque yo soy mitad beliceña, la familia materna es beliceña y las vacaciones, parte de las vacaciones eran, nosotros íbamos y mis primos venían y pues por parte, y también lugares turísticos de Belice, nosotros conocimos mucho porque estábamos ahí, es mi familia, porque Belice es mi familia. Yo me acuerdo que fui a Belice contigo, de hecho, una vez. Sí. Para ti, Hugo, Belice es un vecino, en parte es un vecino olvidado. Estamos al lado de Belice, vienen montones de beliceños, pero son muy pocos los mexicanos los mexicanos de por acá, que van a Belice. Mucha gente, como, bueno, yo acompañando junto con Carla a ver a la familia y todo, es una experiencia diferente. La gente antigua de Chetumal había una relación familiar con Belice en mucho. Yo le digo a Carla, tú eres una chetumaleña típica, tu papá es yucateco y tu mamá es beliceña, ¿no? Para mí ese es un poco el Chetumal histórico, ¿no? Pero esa cosa de desconocimiento me impactó. La gente conoce cualquier cosa de Estados Unidos, no, yo voy a Miami, voy a tener mi hijo en Miami para que tenga la nacionalidad americana, voy a una cosa en Houston y que pero cuando me hay excelentes médicos que vienen de Estados Unidos la gente a tratarse. Entonces, y que estamos al ladito, a tiro de resortera, y es un destino tan poco visitado y que podría ser para nosotros un modelo turístico para el sur de Quintana Roo, que no tiene por qué copiar al norte, necesitamos hacer otra cosa. Belice, bueno, Ya se nos adelantó. ya se nos adelantó. Ahora está Belice también deteriorándose mucho, pero el Belice de hasta hace unos 15 años era el modelo turístico que debía guiar al sur de Quintana Roo, ¿no? La avenida Héroes. Era la columna vertebral de Chetumal. Todos los negocios estaban abiertos con muchas cosas. A mí me tocó la época en que yo no conocía las cosas mexicanas. Yo crecí con chocolates importados y lo que llegaba aquí, leches. Yo no sabía la leche de vaca ni en sueños. Y era actividad. Era desde ahí hasta, digamos, el mercado. Era viva la ciudad de ahí. Ahora ya no. Para ti, la Héroes. Pues en parte de lo mismo, ¿no? Cuando yo llegué era eso, la Héroes. Una cosa que me impactó es la diferencia cuando te atendía el dueño y cuando te atendía el empleado. En México la gente es muy cortés, muy amable en general, ¿no? Entonces el dueño, que generalmente era un árabe, hijo de árabes, ¿no? Con gran, te atendía, te mostraba y tenemos esto y qué sé yo, y cuando estaba alguien
y no estaba el dueño para que lo controlara y lo regañara. No tiene tal, no hay, como aquella famosa cosa de televisión, pero no hay, ¿no? Pero nada, sí. Ah, bueno, gracias, sí. No, entonces me impactó que el primer lugar de México donde la gente me trató mal en los negocios. Y hago esta diferencia. Había gente que generalmente era el dueño, que tenía toda esta cortesía, esta movilidad, pero lo otro era duro. Familia. Atrás, todavía, en muchas familias locales todavía es muy importante el núcleo familiar, en reuniones, para todo, apoyo. Y en esa época, todo Chetumal éramos una gran familia, nos conocíamos todos. Así que eso era, el Chetumal antiguo era una familia. Para ti, Hugo, familia. Bueno, mi familia directa está muy lejos y hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo digo, mi familia es lo que fundamos con Carla. Y acá hay hijos de mi anterior matrimonio, hijos de Carla anterior matrimonio, uno en común, y eso siempre lo manejamos, lo consideramos una unidad indivisible, eso es la familia. Con la familia de Carla siempre fue parte de mi familia, entonces yo acá puedo decir que rearmé mi familia, ¿no? Y bueno, vamos a pensar ahora en Chetumal en el presente, ¿no? Les voy a decir lo mismo con algunas palabras, pero vamos a pensar ahora cómo es Chetumal, y la primera palabra sería comunidad. Pues ya no existe, en Chetumal de ahora ya no existe. Está todo el mundo individualista, y yo no sé si es la nueva época en que todo el mundo tiene que ver cómo pisa para llegar para arriba, y ya no hay que te ayudo como antes. Para mí eso se acabó. Ay, qué barbaridad. Y hay una escasa vida social espontánea, una sociedad civil pobre y promovidamente pobre. Es decir, el gobierno promovió la división, promovió el individualismo, promovió la falta de acciones colectivas. El ejemplo más patético son la creación de barrios. La gente, nadie jamás le va a preguntar ¿qué quieres? Nadie le preguntó a la gente acá en el Boulevard ¿qué quieres hacer con este árbol? No, se reaccionó porque hubo decenas de protestas públicas y que entonces el gobierno, que era idea municipal, el gobierno mandó al municipio, párenle porque si no tenemos a la gente encima, ¿no? Entonces esa cosa de falta de organización, hay algunas, ¿no? Acá tenemos una organización de vecinos en el barrio, para ciertas cosas funciona. Para seguridad, No, para que surgió con la modernidad. ¿No? Pues nos avisamos todos, pero es para eso. Y la falta de centros sociales, ¿no? La idea de la ciudad exclusivamente comercial, en calles lineales. El único centro se ha convertido en la Plaza de las Américas, es decir, que un centro comercial se convierte, que la necesidad de un centro cívico se convierte en un centro comercial, ¿no? Y la pobreza, ¿no? Cuando hay lugares públicos, hay algunos ejemplos pequeños, pero existen. El Parque del Renacimiento, ¿no? Donde una vez una amiga que estaba en la cosa de cultura dice, oye, esa cultura es horrorosa, hay que demolerla. Por favor, una cultura puede ser linda, puede ser medianamente, puede ser fea o lo que, pero es una cultura, es parte de la historia de la ciudad, hay que respetarla. Y no sé si te fijaste que la gente va a ese parque. Es un parque que tiene vida pública, hay algo que lo atrae. Había un grupo de patinadores, ¿no? De gente que hacía patín, ¿no? Y sigue estando, pero menos. Se le hizo un borde para que los muchachos no bajen a la calle, bueno, ese es el tipo de actividades que falta. Y son a veces pequeñas acciones. Pero como no es construir cosas ni dar lana para sacar la mitad en sobreprecio, por ponerle una palabra fina, no pasa nada. Y eso es el todo.
¿Cuáles son los apoyos públicos para el campo? Un tractor, una cosa. ¿Cómo vas a operar el tractor? ¿Cómo vas a llevar la cuenta del tractor? ¿Cómo va a haber un control social sobre la operación? No, eso no importa. Lo importante es que tengan un tractor, ¿no? Y esa es una visión impuesta bueno, no quiero decir de político, pero todos lo conocemos, pero no tiene pelos en la cabeza, o tiene muy poquito, que desde esa época para acá se viene fomentando eso. Economía. En Chetumal, la verdad que subsistimos todos los que nos quedamos, y los que más o menos pueden vivir bien son los que están en gobierno, porque tienen un sueldito, porque no podemos decir, bueno, la mayoría, obvio que hay para arriba que sí tienen, y la economía no está muy bien. Nunca nos han ayudado a que se derrame por aquí. Hasta ahorita empezamos a ver qué puede ser, no es seguro. Y pues bueno, así está la economía, no está muy bien, no está bien. Es una ciudad burócrata. Me acuerdo que hace muchos años, cuando yo recién llegué, todavía existía Yugoslavia. Y había un acuerdo entre México y Yugoslavia, y vino un especialista, un técnico forestal yugoslavo. Y lo que él decía, muy mala esta ciudad, ni una industria, puro burócrata. Alguien que viene de un país totalmente lejano, y qué sé yo, y que estuvo acá 3 meses, vio ese asunto, ¿no? Desafortunadamente sí, esto sigue viviendo de una burocracia, y además una burocracia no imaginativa, porque yo creo que la ciudad sí tiene potencialidad, pero no ocurrencias, ¿no? Se ha desarrollado el campo en los alrededores de Chetumal mucho. Antes era pura misma, 100% prácticamente la misma. Ahora hay productores importantes, hay iniciativas ganaderas, algunas más lúcidas, otras menos lúcidas, pero no hay ningún apoyo claro a eso. Iniciativa de producción de piña, pero tampoco no hay ningún apoyo claro a eso. No hay, la comercialización de productos en el campo es el principal problema, no es tanto la producción, es cómo vender. La gente no tiene capacidad gerencial, pues nunca se le da apoyo. Antes había los almacenes nacionales de depósito, ANSA, se apoyaba a la gente con algunas cosas. Después, con esta visión de libre mercado absoluto, en el cual el Estado no tiene que meterse en nada, se largó a la gente que se rasque con sus propias uñas, y donde hay cierta economía. No hay, por ejemplo, el abasto de insumos, ¿no? Cuesta más barato comprarlos en Chihuahua y transportarlos a Quintana Roo que comprarlos acá. Bueno, eso es un hecho económico importante, la gente usa insumos agrícolas, ¿no? Pero no hay ninguna estructura estatal que dice vamos a abaratar los costos de una forma de este tipo. No hay ninguna estructura estatal que diga vamos a apoyar a la gente en su comercialización. No, le vamos a dar una moto asada para que en vez de andar con la coa, ¿ya? Muy positivo, pero ¿dónde vendo? ¿Qué produzco? ¿No? Y alrededor de Chetumal hay una economía muy diferente a cuando yo llegué, muy diferente, ¿no? La organización social también es muy diferente, pero sobre esto no hay. A nivel urbano hay una visión fiscalista. Tienes un negocio, a ver cuánto te exprimo, cuánto te ordeño. El municipio no tiene fondos, vamos a reventarlo con impuestos. Tenemos una distribución impositiva muy injusta, es decir, el municipio realmente casi lo único que puede cobrar es el predial. Hay otros, ISR, IVA, los cobra la federación. Entonces uno depende de recursos federales para todas estas cosas. Entonces, realmente, y esto es complicado. Es complicado porque si cae en manos del municipio no hay seriedad financiera, y que esto y que el otro, pero al mismo tiempo estamos debilitando la organización municipal. Un cambio importante, ahora que estamos hablando del municipio, cuando yo llegué, los delegados municipales se nombraban a dedo, ahora hay elecciones en las delegaciones municipales. Esto en un estado que tiene municipios muy grandes como es
Quintana Roo cambia mucho la vida en el campo y crea, y estoy hablando del campo porque Chetumal tiene todo un área de abastecimiento, todo un área alrededor muy importante, el municipio de Torpe Blanco, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una estructura social y política diferente a la del comisariado ejidal. Antes era 100% el gobierno ejidal y el otro no existía. Ahora hay un equilibrio. Hay cosas que tienen que ver con el ejido y las autoridades ejidales y responden a la ley agraria, y hay una serie de cosas que responden a la autoridad municipal, ¿no? Y esto se elige y esto tiene su temporalidad y esto ha cambiado. La vida en los pueblos está cambiando. Seguridad. No hay ese tipo de cosas por colonia, con una participación activa de la población para planear la colonia, eso no existe. ¿Seguridad? Seguridad. Inseguridad. Sí, literal, sí no hay, ¿no? No hay. Sí. No, seguridad. Estamos mal. Y esto es una cadenita, porque estas cosas que estamos diciendo de la falta de desarrollo de la ciudad significa desempleo, y significa desempleo en la gente joven, que o se va o se mete en cosas raras y se vuelve la fuente de la inseguridad, ¿no? Sí, se ha arraigado mucho de las cosas ilegales y que pagan mucho, y la mayoría de los muchachos pues se han enganchado. Antes comentaban, o vivimos un tiempo acá en el centro, que aquí se podía vivir con las puertas abiertas. La gente dormía con la puerta abierta, Sí, la hamaca a medio de casa. Así es. Voy a contar, nosotros a veces mantenemos, de hecho ven la puerta abierta. Una vez vino una tía de la Argentina y estábamos acá hablando y entra el tío de Carla, dice, ¿estás allá, señora? Todo se infarta. ¿Qué pasa? Es el tío de Carla. Ay, ¿y cómo entró por la puerta? Pero, ¿y quién le abrió? Estaba abierta. ¿Cómo que la puerta abierta? Antes ahí había una puerta de mosquitero. Ajá. O sea, todo el día estaba abierto con una puerta de mosquitero. Ahora ya no se puede. Y para que esté la puerta abierta es porque yo sola no la dejo abierta, porque vienen gente a pedir dinero, o sea, es un peligro. Tiene que estar alguien más para que yo la pueda tener abierta. Sí, decía el señor, porque rentamos una casa acá el 16 de septiembre con Zaragoza, y el vecino de al lado decía que esa casa era una señora que hacía pastel, la casa que rentábamos. No me acuerdo cómo se llamaba, pero mucha gente la conocía porque vendía pasteles la señora. Y el vecino de al lado decía que ellos dormían, de hecho, literalmente nada más con la puerta ahí medio encerrada, o sea, medio, ventanas abiertas y todo, y que dejó de hacerlo un día que al abrir los ojos vio que un tipo estaba dentro de su casa. Entonces ya mejor se quedó quietito hasta que el señor salió, y después de ahí a cerrar puertas. Sí. Y eso que no es grave frente a otros estados de la República Mexicana. Sí. O sea, desafortunadamente una de las cosas que tenía la península de Yucatán era la seguridad por forma de ser de la gente, ¿no? Uno lo comparaba con Sinaloa, era 140 muertos y acá había 0.3. La gente local es muy servicial, ahora ya no, ya somos menos la gente local. Modernidad. ¿El qué? Modernidad. Pues, Se ríe Hugo. Sí, modernidad. En la ciudad, pues para mí hay muchas cosas modernas que no son de mi agrado, pero bueno, de la modernidad. ¿Cómo qué? Esas nuevas colonias, cuando tiraron esa casa de los Asensio, que donde está el Poder Judicial, eso es modernidad. Era en la Cerradera, lo pudieron haber hecho un museo. Yo iba a jugar a esa casa. Tenían sus rieles, sus carritos y sus rieles donde transportaban la madera. Era una majestuosa esa casa. Y de madrugada la tiraron para comenzar a construir eso. Y es modernidad. ¿Qué otra cosa? Que
las calles que hacen muy anchas en lugar de poner, y quitan los árboles en lugar, somos un lugar forestal. ¿Por qué no nos apegamos a eso? Caoba, cedro, maderas, hay cualquier tipo de árbol que puede adaptarse. Porque te dicen, tira muchas hojas, levanta el pavimento. Bueno, hay muchos donde podemos escoger. Y además todo tiene un precio. Si caen hojas, bueno, las recogemos, porque nos va a dar sombra, nos va a aliviar el calor. Yo no me acuerdo que hubiera tanto calor como ahora, en mi niñez, pero porque todo estaba con árboles. Ahorita está terrible. Esa es modernidad. Lo que se llama la isla de calor, ¿no? Es decir, la temperatura es más alta. En los patios ya no hay. Acá lo que tenemos es la modernidad, la devastación ambiental, acompañada de 25.000 leyes ambientales que no se aplican o no se pueden aplicar por los delirantes. El reemplazar todo por ladrillo o concreto, ni siquiera el ladrillo, el bloque, ¿no? Junto con un montón de leyes constructivas que no se aplican y a nadie le interesa aplicarlas. Y así un montón, y en general es una caricatura de lo malo de la política de Estados Unidos aplicada en forma tercermundista. Es decir, es una caricatura de lo malo de los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es un sistema de parques nacionales impresionante, ¿no? Un compañero que era director de la Reserva de la Biosfera del Tarazmún fue a un congreso de Estados Unidos y dice, pero una reserva chiquititita, Lake Tahoe, no sé cómo se llamaba, dice, tiene más presupuesto que todas las reservas, todas las áreas naturales protegidas de México, ¿no? Entonces sí hay una cuestión. Ahora sí, para cacarearlo, para hacer leyes, es buenísimo, eso sí, en el papel hay una gran modernidad, ¿no? Pero en la práctica, la modernidad es también una actitud de la gente, ¿no? Y una actitud del político. Porque el político, la política bien entendida es el servicio a la comunidad, ¿no? Pero si la actitud de la gente es realmente copiar lo malo de los políticos, realmente creamos un monstruo, ¿no? Y creo que la modernidad, entendida como todos los barrios últimos de acá, es terrible. Hay un ejemplo de caricatura, la manzana rectangular. Nosotros, y cuando digo nosotros, es toda América Latina, tenemos una estructura de manzanas cuadradas. ¿Qué implican estas manzanas cuadradas? Espacios grandes, espacios en el medio de las manzanas, que generalmente hay algún pequeño jardincito, algunos árboles, a veces en los pueblos frutales, etc. Se reemplaza por la manzana rectangular norteamericana, en la cual es una cosa así, en la cual para los desarrolladores, mal llamados desarrolladores, es fantástico. No necesitan tener ningún espacio verde al medio, sino que es una serie de casas una tras otra hasta llegar a la esquina, y del otro lado una serie de casas hasta llegar a la esquina. Espacio verde cero. Y encima le haces una ley en la cual le pones un remetimiento en el cual el espacio verde también es cero, porque empieza como espacio verde, pero si le dejas a la gente hacer lo que quiera, amplía la casa. Entonces han salido realmente no colonias, sino monstruos urbanos, ¿no? Abortos urbanos. Esta cosa parece mentira, pero una cosa tan así como decir, cambio la dimensión de la manzana, y eso es la modernidad. Copiamos a los gringos, lo vemos en las películas, ¿no? Pero claro, lo copiamos de acuerdo a los intereses de los que construyen casas, construyen barrios. Y también hay una disposición que un X% de la superficie tiene que ser espacios públicos. La proporción parece generosa, pero no está definida. Tanto para calles, está bien, pero las calles son muy angostas. No, pero le vas a pedir más, no me rinde el negocio, ¿no?
es poco lo que gano. Si me aumenta la calle 3 metros para poner árboles encima, ¿para qué vas a poner árboles? Eso es basura, no lo digo yo, lo dicen los funcionarios públicos, ¿no? Los encargados de mantenimiento, no, es basura, es más trabajo, es más sueldo. Y entonces, bueno, y a los parques tiene que poner por un lado donde están los parques deportivos, por otro lado los parques como área verde. No, que vaya todo junto, si no, no me duplica la superficie del parque, entonces eso no me rinde, ¿no? Entonces se ve todo como negocio. ¿Y cuál es el efecto? La tierra sube, porque si hay más posibilidad de construir, más metros cúbicos, más metros cuadrados construidos, pues obviamente el negocio mayor, la venta de terreno es más cara, ¿no? Donde la tierra es barata y donde la mantenemos barata, poniendo exigencias ambientales grandes, pues sinceramente la gente negocio. Tiene que afinarle la punta al lápiz para hacer negocio. Sí es negocio, claro que es negocio. En vez de negocio en el cual uno gana el 200%, gana el 50%, que siempre es una buena ganancia. Yo me acuerdo que en los pocos cursos de economía que decía, el maestro decía, bueno, una buena ganancia industrial es un 30%. Pues si le estás regalando una empresa pública a un privado, pues obviamente la ganancia va a ser el 2000%, no el 30%, ¿no? Entonces ahí se ha creado realmente una cosa. Ahora lo llamamos moderno. Es la barbarie del siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX había un urbanismo más sensato. Qué revelador y qué fuerte, ¿no? Pues creo que ya terminamos la lista de preguntas. Solamente nos quedaría una. No me queda mucha batería, pero yo creo que sí nos alcanza el tiempo para responder esa última, y es la pandemia. ¿Cómo para ustedes se vivió la pandemia en Chetumal? Pues sí estuvo muy, muy fuerte porque se cerró todo lo que es aquí para el privado, digamos. Para los burócratas no, porque sí siguieron cobrando y es cierto, estaban encerrados en su casa, se les incrementó el costo.